¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Más Allá de la Noticia. Durante las últimas 2 décadas, los gobiernos de Colombia han tramitado más de 12 reformas tributarias y el presidente Iván Duque aspira a sacar exitosamente la nueva reforma tributaria que se dice sería la segunda para algunos o la tercera para otros. Para entender este tema en detalle, cómo afecta a los colombianos, cómo es esta reforma, qué va a pasar con esta reforma, hemos invitado esta noche al doctor Wilmar Campo Balbín, contador público, especialista en gestión tributaria, magíster en tributación y política fiscal. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Ariana, ¿cómo estás? Muy bien, doctor, acá listos para entender qué pasa con esta reforma tributaria. Y vamos de una vez con el tema más álgido, el tema del IVA, cómo entender hoy qué pasa con los alimentos, cuáles están gravados, cuáles no, qué porcentaje de IVA tienen algunos. Vamos de una vez, doctor, yo creo que a revisar unos cuadros, las primeras imágenes que tenemos de cómo hoy tenemos este escenario para que usted nos cuente cómo ve esta reforma tributaria. Hasta 83 productos de la canasta están entre los que podrían ser gravados con 19% del IVA. Con el objetivo de hacer frente al alto endeudamiento consecuencia de la pandemia del COVID-19, se espera que el gobierno radique una reforma tributaria que buscará recaudar finalmente 25 billones de pesos. Creo que Colombia en este caso lo que tomará serán medidas adicionales para efectos de sopesar este efecto y obtener mayor recaudo. En este caso, por supuesto, tales como gravar a personas, digámoslo así, con menores recursos. En este caso, por supuesto, que se tiene en cuenta que se bajarán los topes para ser declarante. Se habla incluso que de 2.100.000 pesos mensuales una persona esté obligada a declarar el impuesto y, por supuesto, desde allí esto generará un margen mayor de más personas declarando. Es importante recordar que declarar no significa necesariamente pagar. Uno de los puntos contemplados es la posibilidad de ponerle IVA a más productos de la canasta familiar que hoy en día no están gravados. Por este rubro, el gobierno esperaría recaudar entre 7 y 8 billones de pesos. La administración de impuestos, y en este caso, por supuesto, el gobierno nacional, al proponer la reforma tributaria, buscará muchos mecanismos que estarán encaminados, y ha sido la crítica que hemos dado, por supuesto, de diferentes sectores, para gravar a los que ya están pagando. Recordemos que acá lo que se trata es acabar con la informalidad y definitivamente pues buscar mecanismos para que se acabe con la informalidad y la elusión y la evasión de impuestos. Hay 98 productos de la canasta familiar que están gravados con una tarifa general del IVA del 19%. Otros 10 de ellos tienen otra de 5% y 73 están exentos o excluidos, es decir, están en el grupo de los de 0%. Doctor Wilmar, acá se presentan los ejes, algunos de los ejes de esta reforma tributaria. Su comentario inicial para que demos inicio en detalle. ¿En qué consiste esa reforma tributaria? Básicamente lo que pretende el gobierno es de alguna forma hacer frente a la situación del déficit fiscal ocasionado especialmente por la pandemia COVID. Y pues no es secreto también que siempre se ha manejado un déficit fiscal del gobierno central y las reformas tributarias entonces suelen ser la fórmula que emplean los gobiernos para equilibrar las finanzas públicas. Esta reforma realmente aspira a obtener un recaudo importante, dados no solamente los antecedentes de los que hablábamos, sino también las opiniones emitidas por expertos que se han manifestado anteriormente en las 2 últimas reformas y que han hecho una serie de recomendaciones al gobierno nacional, que al fin de cuentas es quien tiene la potestad en materia legislativa en aspectos tributarios en Colombia. Bueno, yo creo que ahorita sí vamos a ver los gráficos de los alimentos que hoy, cómo están hoy las tarifas del IVA para 2021, los alimentos de la canasta familiar. Hablamos entonces de los productos gravados con tarifa del 19% en términos generales. Doctor Wilmar, de aceites, grasas, sopas y cremas, dulces, confites y gelatinas. Estos las generalidades como lo hablábamos ahorita. Gaseosas, maltas, cereales preparados, hortalizas, legumbres, frutas en conserva o secas, derivados lácteos, jugos, otros condimentos, salsas y aderezos,
harina de maíz y otras harinas. Usted decía ahorita, doctor Wilmar, ahí hay una claridad con el tema de las harinas. Sí, por ejemplo, en el caso del maíz y en el tema del IVA, por ejemplo, hay que precisar en el caso del maíz, por ejemplo, si es para uso industrial o para consumo humano. Siendo para uso industrial, entonces tendrá una tarifa del 5%, si es para consumo humano será excluido. Y también hay que tener cuidado cuando hacemos este tipo de listas, Adriana, porque no siempre logramos identificar exactamente cada producto por una sencilla razón. En el IVA manejamos en Colombia un principio que es el principio de la generalidad. Significa que todo es grabado, salvo que la misma ley diga este producto lo catalogo como exento o excluido, o este producto en la tarifa, por ejemplo, que es la general del 19, también puede la ley disponer una tarifa especial como la del 5% que veíamos, o incluso como la del 0 en los productos exentos. Exactamente. Aquí, del 5%, doctor Wilmar. Sí. Harina de maíz, ya hacía usted la claridad, pastas alimenticias, carnes frías y embutidos, azúcar. Hay que mirar el tema del azúcar. El azúcar realmente, si lo miramos desde el estatuto tributario, al igual que la sal, resulta ser un producto excluido, ¿no es cierto? Entonces, lo que han dicho, por ejemplo, en algunos medios de comunicación que el gobierno se ha referido a ello, es que él ha manifestado, el gobierno nacional, que no le va a poner tarifa del 19% a la sal y al azúcar, lo cual no quiere decir que pasen del 5 al 19, porque en este momento, al ser excluidos, tampoco podríamos decir que tienen tarifa cero, porque la tarifa cero es propio de los productos exentos, simplemente se encuentran excluidos y en consecuencia pues conservarían esa condición de acuerdo con lo que ha precisado el gobierno nacional. Perfecto. Vamos a continuar con un tercer gráfico que da cuenta. Sí, igual esos productos acá, quedaron. Doctor, café, chocolate, otros cereales. Estos son a los que usted hace alusión. Exactamente, estos están al 5 y pues conservarían la tarifa, o podría el gobierno también eventualmente modificarla. Bueno, y le cuento, doctor Wilmar, que justamente el gremio cafetero celebró el hecho de que no se incrementara del 5 al 19%, en el caso del café, el IVA. Veamos lo que dijo el presidente de la Federación Colombiana de Cafeteros. Pronunciamientos previos de funcionarios del gobierno nacional habían ventilado la posibilidad de que el café dejara de ser considerado producto básico en la dieta de los colombianos y aumentara su gravamen. Sin embargo, en las últimas horas el presidente Iván Duque aseguró que estos productos no tendrían IVA. Desde el gremio cafetero manifestaron su complacencia ante este anuncio del mandatario. Los productores de café estábamos muy angustiados y muy sorprendidos por el anuncio inicial de que se estaba estudiando para la nueva reforma tributaria un incremento del 5 al 19% en el IVA de nuestro producto. Hemos hecho un esfuerzo muy grande, acompañados por el gobierno nacional, para tratar de aumentar el consumo del café en Colombia. Los máximos representantes gremiales también hicieron un llamado a no gravar los insumos del café y otros productos agrícolas en general, porque esto elevaría los costos de producción que a su vez se trasladaron a los consumidores. Una medida de este estilo echaba pues por puertas todo este esfuerzo, en primer lugar. En segundo lugar, el emprendimiento que vienen haciendo los productores de café, acompañando la economía naranja para poder colocar su producto en el mercado nacional, también se vendría al traste. Desde el gremio recuerdan que el café es la segunda bebida más consumida en el mundo. Además que en Colombia 540.000 familias derivan su sustento directamente de este cultivo, siendo un motor clave de la economía que ha sido factor de estabilidad social en amplias zonas del país. Doctor Campos, sin duda una excelente noticia para los cafeteros esta, ¿no? Sí, indudablemente, lo mencionaban allí, el incremento en la tarifa del IVA significaría, digamos, un esfuerzo adicional y una afectación muy enorme para toda la cadena de producción, porque es que el mirándolo del IVA hay que mirarlo desde ese enfoque de la cadena de producción que hay detrás de cada producto. Entonces, el hecho de que se generen nuevos tributos o se incremente la tarifa del IVA, pues obviamente esto va a incidir en el consumidor final, que es quien finalmente pues va a pagar ese impuesto. Doctor Campo, ¿qué decirle hoy a los antioqueños, a los colombianos frente a
¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Obviamente es difícil, se sabe el ambiente complejo que hay en el Congreso para la aprobación de esta reforma tributaria, pero ¿cuál es la mirada suya frente a este tema del IVA, que es la que toca directamente el bolsillo de las personas de más bajos recursos? Bueno, yo miraría el tema del IVA de dos perspectivas, Adriana, porque la primera es lo que pretende el gobierno, y es real el aumento del recaudo por este impuesto, que al fin de cuentas, al ser un impuesto regresivo, pues lo que afecta directamente en el poder adquisitivo de los consumidores. Pero hay que mirarlo desde otro enfoque, y es donde yo llamo la atención los altos índices de evasión que maneja este impuesto precisamente, y pues esto es una mirada que hay que darla, y hay una discusión que hay que darla también, tanto en el Congreso como en la vida nacional, porque efectivamente el control a la evasión sería un punto muy importante que le generaría al gobierno nacional los recursos importantes, no diría que de entrada del todo lo que está buscando, pero sí sería una grandísima solución el aumentar digamos, el proceso de fiscalización que realiza la DIAN para que los índices de evasión, sobre todo en IVA, bajen, porque realmente son escandalosos si lo miramos en relación con otros países del continente, incluso países miembros de la OCDE. De hecho, cifras como esta, doctor, bordea el 30% del total del recaudo del año fiscal. Esas son las cifras y, digamos, el argumento sobre el que se basan, digamos, las pretensiones del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda, y efectivamente es un alto costo, pero ahí también hay que dar otra discusión, Adriana, y es cuánto le cuesta al país los beneficios fiscales, cuánto le cuesta al país muchos de los beneficios fiscales que están en la ley tributaria en este momento, y que cuestionar su existencia y eliminar su continuidad, pues también sería una respuesta para obtener nuevos recursos. Doctor Campo, este tema de la evasión fiscal ha sido un tema históricamente debatido. ¿Por qué el gobierno no le pone la lupa al tema, sabiendo que por esa vía podría recaudar unos recursos importantes? El gobierno ha hecho algunos esfuerzos y se nota, por ejemplo, con el tema de la facturación electrónica. Sí. Si miramos entre líneas, el objetivo realmente de la facturación electrónica es también contribuir enormemente a cerrar y bajar los índices de evasión que estamos manejando en Colombia. El tema de la bancarización, por ejemplo, aunque tiene un gran enemigo allí, que es el gravamen a los movimientos financieros, que también es otra discusión que habría que dar sobre la reforma, pero digamos que en ese orden de ideas, Adriana, es importante entender que la lucha contra la evasión, aumentar la lucha contra la evasión la está haciendo el gobierno, la facturación electrónica, digamos el modelo de gestión que está adelantando la DIAN. En este momento se está haciendo un proceso para incorporar nuevo personal a la DIAN para facilitar la gestión de fiscalización, aunque sabemos que todavía no es suficiente. Pero digamos que de alguna manera, desde hace algunos años para acá, con el MUISCA, por ejemplo, se ha pretendido modernizar la administración tributaria en Colombia. Hay que dar la pelea, hay que hacer otro esfuerzo adicional, pero creo que van en ese camino. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte a comerciales, pero ya volvemos para seguir analizando la reforma tributaria 2021. Ya volvemos. Estás viendo Más allá de la noticia. Lo que sucede minuto a minuto. Las noticias más relevantes del mundo. Las encuentras en Panorama Internacional. De lunes a viernes a las 9:30 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves. Inclusión, valor y verdad identifican a Historias con Rostro. Tomo la decisión de quitarme la vida. Siento que es algo que todavía no he sanado. El programa en donde la resiliencia es la protagonista. Y este es el rostro de mi historia. El programa que construye tejido social. Historias con Rostro, todos los jueves a las 9 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves.
Vecina, ¿cómo le parece que anoche revisé el Sisbén y no aparece mi puntaje? Que es que una letra y un número. Tranquila, mi Bessie, que lo que me explicaron es que lo están modernizando. Ah, pero es que yo ahora estoy en A1. ¿Eso qué es? Son grupos. En A y B estamos los más pobres. En C, los que no necesitan tanto. Y en D, los que no requieren nada. Además, cada letra viene con un número. Por ejemplo, usted que es A1 tiene más necesidades que un B5. O sea que nos organizaron por grupos. Sí, además pueden encontrarnos más fácil, porque saben en qué parte del municipio estamos los más pobres, para que los programas sociales puedan encontrarnos. El Sisbén avanza en su actualización y mejora para ustedes, para todos. Tenemos un plan, sembrar 8 millones de árboles y 3 millones de alevinos. Si deseas apoyar estas jornadas, en la página www.vallemasverde.com puedes encontrar más información y cómo participar. Cada semana publicaremos en redes sociales y canales institucionales de la CBC los avances de esta labor. Nuestro compromiso es hacer de nuestro departamento un valle más verde. CBC, más cerca de la gente. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Los ciudadanos contamos con una herramienta segura para luchar contra la corrupción. RITA, la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción, nace para cerrarle el paso a los corruptos y atrapar a quienes cometen delitos en la sociedad. RITA es cero tolerancia con la corrupción. Juntos derrotemos a los corruptos. Denuncie. Esta semana en el semáforo avanzaremos en verde y realizaremos un recorrido con un actor vial que en esta oportunidad será un motociclista. Además, hablaremos de los tipos de fluido que debe tener un carro para su adecuado funcionamiento y conoceremos más sobre la tarjeta cívica del metro y las formas de recarga. El semáforo, todos los jueves a las 8:30 de la noche. Tantos colombianos, es un sobreviviente que tras más de 60 años de huir de la guerra, sueña con vivir en paz. Este viernes a las 9 de la noche en Medellín de Película, conéctate con Ciro y yo, una película que cierra las acciones conmemorativas del Día de la Memoria y la solidaridad con las víctimas. Policía, ejército, guerrilla, paraco, de todo me han hecho daño. No te pierdas este espacio de reflexión, sensibilización y la construcción de paz como necesidad y oportunidad para nuestro territorio. Para aportar a la paz, toca perdonar. Estás viendo Más allá de la noticia. Retornamos a Más allá de la noticia con el análisis de la reforma tributaria del año 2021 con el doctor Wilmar Campo Balbín. Vamos a ver, doctor Wilmar, ¿qué opina el gremio de los comerciantes, el doctor Jaime Alberto Cabal San Clemente, sobre el tema de la reforma tributaria? Desafortunadamente, ni la pandemia ni las restricciones a la actividad productiva están cerca de acabarse, como estamos viendo. Mientras tanto, la reactivación de la economía colombiana está lejos de llegar. Creemos que en las actuales circunstancias no es prudente y es muy preocupante adelantar una reforma tributaria con un tejido empresarial vulnerable y obviamente con un golpe a los bolsillos de los colombianos. Doctor Campo, la opinión del gremio de los comerciantes sobre la reforma tributaria, que obviamente no la consideran procedente y máxime en estos momentos de pandemia. Es una posición coherente, digámoslo así, con todo el gremio industrial en general, porque la realidad es esa, estamos frente a una situación deficitaria, pero no solamente para el gobierno nacional, sino también para las empresas que han tenido que enfrentar esta situación de la pandemia,
pero pues aquí toca hacer un esfuerzo, diría yo, de todos nosotros. No es como algunos dicen que pues se tiene que dar la corrupción para que entonces no haya más reformas, pues obviamente que tienen que fortalecer también los mecanismos de lucha contra la corrupción y todo este detrimento patrimonial que afecta tanto las finanzas públicas, pero indudablemente si lo preguntamos desde el enfoque industrial o comercial no lo van a querer. Es como con el tema de los aislamientos obligatorios que hay ciertos sectores, por ejemplo el sector de entretenimiento, que no va a estar de acuerdo. Siempre que hay una reforma hay algunos que no van a estar de acuerdo, otros que van a buscar unos intereses que si los satisfacen quedan contentos, pero eso siempre va a ocurrir. Claro que sí. Vamos a abordar otro punto polémico, porque la reforma tributaria, la verdad es que muchísimos de los puntos de este proyecto de ley pues son bastante polémicos. Número de contribuyentes, aumentar la base gravable de los contribuyentes y que a partir de los 2.5 millones de pesos las personas entren a declarar renta. ¿Cómo es este tema? ¿Cómo ven estos temas, doctor Campo? Bueno, este tema siempre ha sido polémico por una sencilla razón. A pesar de que Colombia es miembro de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Colombia no se puede comparar con países del primer mundo. Entonces no podemos comparar la capacidad económica de un ciudadano de Suecia o de Dinamarca con un ciudadano colombiano, obviamente no. Entonces, querer pretender aumentar el universo de contribuyentes bajando las bases, si se quiere de pronto tener un control de la información, pues vaya y venga. Pero realmente, si miramos el recaudo del tributo frente al número de contribuyentes, nos damos cuenta que hay una relación inversamente proporcional. Es decir, podríamos estar hablando que del grueso del recaudo tributario de las personas naturales, en general con todo el mundo tributario del año, pueden estar alcanzando cifras que no superan el 5%. Pero si miramos el recaudo total de las personas naturales, nos damos cuenta que una mínima parte aporta el mayor volumen de tributación. Entonces, como decía la nota al principio, no necesariamente el hecho de que yo quede en condición de declarante me pone inmediatamente en la condición de contribuyente, porque por ley todos tenemos que contribuir con los gastos del Estado, pero cuando aumenta el universo de declarantes no significa que todos van a pagar el impuesto. Entonces eso también habría que sopesarlo e insisto nuevamente que habría que tomar medidas de choque para lograr focalizar la atención en aquellos contribuyentes que tienen una alta capacidad de contribución y que de pronto no están cumpliendo adecuadamente con su deber. Doctor Campo, permanencia del impuesto al patrimonio es otro de los puntos que trae la propuesta en el proyecto de ley de reforma tributaria. Es que, como yo le he dicho muchas veces a los estudiantes míos, no hay nada más permanente que un impuesto temporal. Mire que el impuesto al patrimonio nos lo trajeron por ahí en el año 2002 como un impuesto de carácter temporal y se quedó de forma permanente y le cambian de nombre. Entonces, unas veces lo llaman impuesto al patrimonio, después impuesto a la riqueza, pero siempre va a estar ahí. ¿Por qué? Porque le va a significar un recaudo al gobierno nacional que ya pues se ha instaurado, digamos, una dinámica de administración, de manejo y de recaudo, y pues que en términos de administración es mucho más fácil que proponer otra figura de recaudo por ese estilo. También hay otro punto polémico y es el tema del impuesto solidario. Recordemos que por la pandemia, por el COVID-19, el año inmediatamente anterior se aplicó este impuesto. Claro. Fue temporal, también hubo un pronunciamiento frente al tema, pero creo que esta reforma tributaria intenta que al menos se pague el 10% de las personas que ganan más de 10 millones de pesos mensuales. Es un tema también, digamos, complejo, porque ya hay unas jurisprudencias frente al tema salarial. Sí, lo que pasó el año pasado, recordemos, fue que ese impuesto fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, aduciendo como argumento principal que se violentaba el principio de equidad, de igualdad. Entonces, en este caso, lo que pretende revivir el gobierno
colombiano es una figura similar, pero ya con un enfoque global que no lo tenía el año anterior, porque en el año anterior se enfocó a lo que en su momento se denominó por algunos también criticado el concepto de las megapensiones, es decir, las pensiones superiores a 10 salarios mínimos. Entonces, de pronto en esta oportunidad, dado un enfoque de generalidad, creo yo que es la intención del gobierno que permita eventualmente, si se aprueba, pasar el examen de constitucionalidad, porque ya la Corte va a advertir que aquí entonces no se estaría atacando ese principio de igualdad. Otro tema igual de polémico es la propuesta de congelar el incremento de los salarios de los funcionarios públicos. También muy complejo el tema y de otras aristas, porque es que aquí ya nos estamos metiendo en unos temas laborales donde hay unos principios adquiridos que ya se han garantizado por jurisprudencia constitucional también, y entonces aquel concepto del mínimo vital vuelve y entra en la palestra una discusión allí, y pues yo no sé hasta qué punto esto pueda prosperar en aras de esta medida ya no de carácter tributario, pero que sí tienen un antecedente muy importante en materia jurisprudencial por parte de la Corte Suprema de Justicia. También pasaría lo mismo, doctor Campo, con las pensiones, el tema de gravar a quienes reciban más de 7 millones de pesos por concepto de pensión. Bueno, el tema de las pensiones en Colombia siempre ha sido complejo. Hay que decir una cosa muy clara, y es que en Colombia las pensiones no pagan impuestos cuando están por debajo de un ingreso mensual de 1.000 unidades de valor tributario. Eso mal contado son 33 millones de pesos. Entonces, significa que una persona que recibe una pensión de hasta 33 millones de pesos no tributa. Entonces, la pregunta también que uno se hace, y yo me la hago como tributarista, es, hombre, ¿dónde queda el principio de igualdad? Porque algunos dicen, no, es que la pensión no se puede tocar porque es un derecho adquirido del trabajador. Pero si a eso fuéramos, entonces también tendríamos que decir lo mismo del salario, porque el salario es la paga de lo que se recibe por lo que se hace con el mayor esfuerzo posible. Entonces, aquí yo pensaría que se hay que dar una discusión, porque realmente Colombia tiene unas tasas muy altas de exoneración de las pensiones, y me disculpan de pronto los que estén, digamos, percibiendo su pensión, pero no me estoy refiriendo al señor que recibe 3 o 4 millones de pesos de pensión. Incluso la norma lo está hablando en 7 millones de pesos. 7 millones. Entonces, lo que hay que mirar y sopesar es hasta qué punto se puede hablar de un criterio de igualdad, pero yo creo que eso no va a prosperar, porque los primeros interesados en que eso no se dé precisamente son los congresistas, que muchos terminan pensionados con unas pensiones que obviamente no son de 2 millones de pesos. Así es. Doctor Campo, el tema de las exenciones, ¿cómo aplicaría acá? Porque ese es un punto también importante, que vía esas exenciones pues se aspira a tener unos recaudos importantes. Y de hecho fue uno de los puntos que suscitó en la pasada reforma tributaria, que digo yo que no son 3 sino 2 de las reformas del presidente Duque, porque efectivamente allí se creó una comisión de expertos donde se les encargó el estudio de los beneficios tributarios que tenía Colombia, y realmente hay muchos beneficios que están ahí dispersos en el estatuto tributario que le significan un enorme costo al país, y esa discusión siempre se da y siempre se ha dado, pero nunca se ha llegado a una decisión contundente, precisamente por las presiones que ejercen ciertos grupos económicos que ven, digamos, en estos beneficios una importante minoración de su carga tributaria. Doctor Wilmar, le cuento que se nos acabó el tiempo. Vea pues, lo bueno no dura. Lo bueno no dura. Este tema importante requeriría más de media hora, 1 hora, muchas horas, porque la verdad es un tema muy sensible para todos los colombianos. Nosotros, pues hasta acá llegamos con este tema, con este análisis. Agradecerle mucho, doctor Campo, por su participación y por aclararnos varios puntos de la reforma tributaria. No, siempre un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros llegamos al final de este Más Allá de la Noticia, el análisis de la actual reforma tributaria que se presentará en próximos días, con la cual el gobierno aspira a recaudar más o menos 25 billones de pesos. Nosotros volvemos próximamente con otro Más Allá de la Noticia. Sigan conectados con Telemedellín y toda su excelente programación. Telemedellín, aquí te ves.